Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias porque este programa o este congreso que se había planeado hace meses atrás, ha llegado, Señor, el momento de poder compartir el mensaje desde este lugar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que has dado a tus hijos de poder llegar con bien, Señor, y los que aún vienen en camino, Señor, tráelos con bien, acompáñalos para que juntos alabemos y glorifiquemos tu nombre. En esta hora que me toca participar, Señor, por favor te pido puedas usarme a través, Señor, de tu palabra inspirada en la Biblia, en el espíritu de profecía. Podamos compartir el mensaje, Señor, de verdad presente. Quédate pues con nosotros, que cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto, salgamos llenos del poder de tu palabra y llenos del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta ocasión me corresponde compartirle a ustedes, hermanos, el mensaje que lleva por título Afirmando a la Iglesia en el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, yo creo que si no la mayoría o quizás todos los que nos encontramos en esta ocasión, el mensaje que despertó a cada uno de nosotros, parte de ello estuvo basado en el mensaje de los tres ángeles. De donde nosotros hemos sido llamados, a donde nosotros estábamos, con seguridad pudiera decir en esta tarde que el mensaje que abrió nuestros ojos, hablando espiritualmente, o el mensaje que nos despertó nuestra conciencia, hermanos, fue el mensaje de los tres ángeles. Y es preciso entonces que en este congreso se haya puesto atención sobre este mensaje tan importante, afirmando a la iglesia en el mensaje de los tres ángeles. Hemos caminado quizás ya algunos 5, 10 años o quizás más en la obra del sostén propio, pero fue a través de este mensaje que Dios nos ayudó a entender el propósito que Él tiene para este tiempo. Es por eso que quiero invitarlos a que tomemos nuestras Biblias y vayamos allá a la cita que menciona Pedro en la carta de primera de Pedro. Allí vemos entonces una exhortación especial de parte de nuestro Dios a través de su siervo, en el cual nos hace una mención interesante en esta tarde. En el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice en esta tarde: por eso yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Quizás en esta tarde habrá hermanos que hayan escuchado hablar ya del mensaje de los tres ángeles. Quizás algunos son las primeras veces que hemos escuchado, pero la realidad de las cosas, hermanos, al paso del tiempo, a la experiencia que venimos ganando en estos años que han transcurrido, es importante entonces afianzarnos y repasar este punto acerca de los tres ángeles. Hoy en día, la verdad presente es atacada, hermanos, por los vientos de doctrinas. La verdad presente es atacado por métodos implementados con sabiduría humana que ataca realmente el verdadero mensaje para este tiempo. Es por eso que a través del espíritu de profecía dice claramente que el tema de mayor importancia para este tiempo en el que vivimos es el mensaje del tercer ángel, que abarca, escuche esto, los primeros, o sea, el primero y el segundo ángel. Si bien es cierto, el mensaje del tercer ángel, ¿desde qué año se predica el tercer ángel, hermanos? ¿Desde qué año se predica? No los escucho convencidos, hermanos. ¿Desde cuándo se predica el tercer ángel, hermanos? Desde 1844, y aunque desde 1844 predicamos este mensaje, no se nos olvide que ese mensaje también está acompañado del primero y del segundo. Todos, ¿cuántos? Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes
y demostrarlos en la vida diaria, hermanos. Esto es muy importante para nosotros hoy en día. No solo es conocer el mensaje del primero, el segundo, el tercero, sino aplicarlo en nuestro diario vivir, porque esto es esencial para la salvación. Noten esta declaración: tenemos que estudiar con fervor, con oración, a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Dense cuenta entonces la necesidad que hay, hermanos, en este mensaje. Cuán importante es, aunque los pioneros comenzaron por allí, entonces desde el movimiento adventista, y cuando se aplica el primer ángel, el segundo y el tercer ángel, ¿cuál fue la forma en la que ellos dieron a conocer ese mensaje? Que eso ayudó que la obra cruzara fronteras, fuese hasta Europa y a través de aquellos misioneros que estuvieron. Por eso el hermano hace un momento instaba a nosotros como padres que ayudemos a nuestros hijos a instruirlos con esa verdadera educación, con ese verdadero mensaje, porque eso fue lo que a los pioneros les funcionó. Eso fue lo que a los pioneros les ayudó, y hoy en día, gracias a ese trabajo que Dios hizo a través de esos hombres, ese mensaje llegó también a nosotros hoy. De lo contrario, ese mensaje no hubiese llegado, aunque para muchos era desconocido. Yo recuerdo que solo de los 3 ángeles, de lo que podíamos ver en una organización, simplemente es verlo por allí en un logotipo de jóvenes, que yo notaba 3 ángeles, pero hasta allí nada más. Pero como dice esta cita, la importancia de ese mensaje no la teníamos. Es allí a donde está la esencia de la salvación para nosotros hoy. Y por eso, como pueblo adventista, tenemos que entender muy bien lo que implica, hermanos, tener este mensaje. Tenemos una gran responsabilidad. Sobre nosotros, hermanos, es un peso de una responsabilidad de llevar a otros. Cuando entendemos la importancia de este mensaje, hermanos, estaba entonces repasando, hermanos, sobre esta participación que me ha correspondido a mí compartirles, sobre la importancia de este hermoso mensaje. Y la palabra de Dios entonces nos lleva a algo muy, muy importante, que a veces me hace pensar muchas cosas. Porque hablando sobre este mensaje, dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Y cuando nosotros vemos la realidad de esta situación, ¿cuántos de nosotros deseamos que ya Cristo venga por segunda vez? Tenemos una responsabilidad, y esta responsabilidad está basada en el mensaje de verdad presente, y es darle a conocer al mundo el mensaje de esta verdad. Pero cuando nosotros vamos, hermanos, a esta realidad, estamos hablando de un promedio de alrededor de 198 países. Aunque por allí hay más, pero realmente ante la ONU tiene considerado 198 países, 54 en el África, 46 en Europa, 49 en Asia, 35 en América, 14 en Oceanía. Y estamos hablando de un aproximado de 7,000 idiomas en todo el mundo. Y la orden de Dios es: predícale a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Pero vean la realidad que nos presenta Joya de los Testimonios, tomo 3, página 71, en el párrafo 1. Si cada uno fuese un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado prestamente en todos los países, a todo pueblo, nación y lengua. ¿Cuántos sabemos ya aquí en esta tarde, hermanos? Quizás sabemos alrededor de 100 o menos, pero dice la sierva del Señor: si cada uno de los que estamos ahora aquí fuésemos un misionero vivo, ese mensaje de toda nación, tribu, lengua y pueblo muy pronto se daría a conocer, hermanos. Y lo que está en letras negritas más resaltadas dice lo siguiente:
Invito a la iglesia a orar fervorosamente para que puedan comprender sus responsabilidades. Y hace una pregunta interesante: ¿sois individualmente colaboradores de Dios? Si no, ¿por qué no lo sois? Cuando os proponéis hacer la obra que el cielo os ha señalado. Entonces, hermanos, la misión para nosotros es dar a conocer el mensaje a todo el mundo. Si esto fuera imposible, Dios no le pidiera esto a su iglesia, a su pueblo, que tiene entonces en sus manos el mensaje de verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver al pasado y nosotros vemos por allí entonces a los pioneros, vemos a los adventistas que les tocó entonces vivir, hermanos, en esos años, y vemos la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Cómo es que el mensaje llegó, hermanos, a diferentes partes? ¿Qué tenían ellos, hermanos, que ahora Dios promete a la iglesia actual? ¿Sí? Cuando vemos a través de la historia, ¿sí?, lo que estos hombres hicieron, hombres y mujeres, se dispusieron entonces a trabajar por la verdad. La palabra de nuestro Dios, hermanos, decía lo siguiente a través de Joya de los Testimonios: las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Debe erigirse iglesias, establecerse escuelas, proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad, que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Esta es la fórmula que Dios le dio a la iglesia para que el mensaje alcanzara y fuese proclamado por todas partes del mundo. Es allí entonces a donde está, hermanos, el trabajo que ahora nosotros hemos entendido y comenzamos a hacer. Si bien aquí en México hemos avanzado en algunos sectores y algunos hermanos han llegado a entender que el método de trabajo es a como nuestros hermanos comenzaron. Y si ellos comenzaron esta obra, ¿a quién le corresponde terminarlo? Pues a esta generación que está aquí presente. Todos somos llamados a ser un misionero vivo para colaborar en el mensaje de salvación para esta última generación y dar a conocer entonces el mensaje a través de estas formas, a través de la página impresa. Y es aquí a donde comenzamos a ver, hermanos, la verdadera experiencia de lo que a algunos de mis hermanos aquí presentes les ha tocado vivir, ¿sí? Utilizar los métodos y las formas que Dios nos ha enseñado, y a través de instituciones, a través de escuelas de enseñanza, a través de la página impresa. Hermanos, recuerdo que cuando nació en nosotros el querer trabajar la página impresa, estábamos en cero en el sentido de conocimiento de cómo hacer un libro, cómo empastar un libro. Y por allí, hermanos, irse asesorando, pues echar a perder muchas hojas que no nos salían las impresiones como deberían de ser, y empezar, hermanos, a practicar y entender realmente de qué manera puedo yo servirle al Señor. Y estoy seguro de los hermanos que están aquí en esta tarde, a quienes ellos han trabajado a través de las instituciones. Son días de quizás no dormir bien, son días de preocupación de cómo solventar, hermanos, los gastos de esas instituciones. Pero Dios, a través de su palabra, nos ha dicho, hermanos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora, si tenemos la promesa de nuestro Dios, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar un talento que Dios nos ha dado para también ayudar a la iglesia a dar a conocer el mensaje de salvación. Cuando nos toca entonces, hermanos, salir, aquel que le ha entonces tocado estar de lugar en lugar y llegar a lugares a donde no compartimos el mismo idioma. Incluso aquí en México tenemos muchos idiomas diferentes, pero a través de un mismo mensaje, ese mensaje se está dando a conocer a otras personas, a otros lugares, a donde nunca, hermanos, nos imaginamos que Dios nos podía llevar. Hemos llegado.
Y si así seguimos bajo estos principios que a nuestros pioneros les dio, hermanos, bastante resultado. Cuando hemos leído entonces lo que Dios hizo a través de la escuela de Madison, a través de la educación, como bien recalcaba mi hermano Salomón hace un momento, de la instrucción desde los niños, desde los jóvenes, y salir al campo misionero, a desafíos, a donde el enemigo, hermanos, iba a poner obstáculos, a donde desde aquí ya había obstáculos, porque las líneas regulares no quería que eso se trabajara de esa manera. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hemos luchado contra vientos de doctrinas, contra otros movimientos que intentan querer tener acercamiento con nosotros y practicar el ecumenismo para supuestamente trabajar bajo una misma dirección. Pero gracias a Dios hemos entendido que las cosas no son así, que hay principios que tenemos que sostener hasta hoy en día. Y hermanos, en esta tarde, a través de esto, yo les quiero invitar, les quiero instar, porque tenemos una responsabilidad delante de nosotros. Leíamos, tenemos todo este mundo para dar a conocer el mensaje de salvación. Y gloria damos a Dios porque el Señor ha permitido a algunos de nuestros hermanos ya cruzar fronteras y llevar y dar a conocer lo que el mensaje de lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Pero hoy Dios está llamando también a otros hombres que se levanten, como decía el tema pasado, con ese espíritu de Elías. Es que ese mensaje, hermanos, contiene ese fervor, esa fe de Elías para desafiar incluso a reyes, como se decía, así como desafió a Acab, así como desafió a toda una nación. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que desafiar a todo el mundo y al enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y por eso debemos de entender muy bien ese mensaje que portamos, para no rebajar la verdad. Porque hoy, hermanos, el enemigo está trabajando también muy fuertemente contra el mensaje de esta verdad. Entonces, comprendiendo esta parte, tenemos entonces delante de nosotros este gran mensaje. Y me llamó la atención un escrito que pudimos repasar en estos días. El pionero Jaime Guay escribió, hermanos, algo muy interesante. Me llamó la atención este escrito. Lo tituló Una breve exposición de los ángeles de Apocalipsis 14. Lo que está en amarillo, y allá está la traducción al español, 3 ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis, que están calculados para confundir las mentes de algunos, a menos que la verdad se declare claramente y se extienda ante ellos. ¿Por qué hoy en día, hermanos? Esta es la razón. ¿Por qué hoy en día existen variedad de ministerios independientes que dicen portar el mensaje de los 3 ángeles? Pero ¿por qué no estamos juntos? Bien lo decía aquí Jaime Guay, que para algunos, hermanos, iba a ser una luz, para otros iba a confundir. Pero ¿por qué iba a hacer eso la palabra del Señor? Diferentes cadenas de eventos importantes, dice en la segunda parte, en lo que está en amarillo, como las trompetas, los sellos, las iglesias y los ángeles. Hoy en día, ¿por qué variedad de interpretaciones proféticas? ¿Por qué nosotros hablamos del historicismo? ¿Por qué existe el futurismo? ¿Por qué está el preterismo? ¿Y por qué todas estas cosas diferencian si solamente Dios dio un mensaje a los adventistas? Hermanos, la razón de todo esto vamos a esperar que ¿sí? Aquí, déjate. Hasta el lado ahí. Sí. Estamos listos, hermanos. Muy bien. Entonces decíamos, ¿por qué Jaime Guay
Decía que iba a haber variedad, diferencias de todo esto, hermanos. Por eso les decía, es muy importante que nosotros extendamos las diferentes cadenas de eventos importantes como las trompetas, los sellos, las iglesias y los ángeles. Y sobre todo, como hablaba aquí sobre el mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver más adelante cómo para ese tiempo habían personas que colocaban el mensaje de los tres ángeles para otro tiempo, para otro momento. Y parece que estas cosas se escribieron pues el día de ayer, porque lo que hoy en día escuchamos, hermanos, sobre interpretaciones sobre estas cosas son tremendas, hermanos, lo que alcanzamos a escuchar. En nuestra época, tal como ocurría en los días de Cristo, puede haber una comprensión de interpretación errónea de las Escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor, con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo. Y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. Pero ¿qué falló, hermanos, en ese pueblo? ¿Qué le faltó a los judíos? Lo tenían todo, tenían escritos de Isaías, de Daniel, hablaba sobre, hermanos, que Cristo, el Mesías, iba a llegar. Isaías lo anunció muchos años antes. Cada profeta, Miqueas, anunciaron incluso a dónde iban a ser. Pero ¿por qué los judíos no conocieron el tiempo de su visitación? Ahora, algo similar ocurre. Y estaban, dice esta cita, ahí estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían lo que estaban haciendo. Y muchos están haciendo las mismas cosas hoy. Escribía esto la sierva del Señor en 1897. Porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio, comprendiendo los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Hermanos, es aquí a donde tenemos que entender algo. Porque cuando nosotros entramos a las redes sociales, comenzamos a ver institutos promocionados por diversos lados, diversos lugares. Y algunos de nuestros hermanos a veces somos tentados o llamados porque creemos de que porque están haciendo un instituto, están hablando del mensaje de los tres ángeles, creemos o entendemos, son parte de nosotros y muchos somos arrastrados, somos engañados. Hermanos, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender a través de la palabra del Señor. El mensaje es probatorio. Hay quienes investigan las Escrituras en busca de pruebas que digan, sí, que esos mensajes se encuentran en el futuro. Para ese tiempo, hermanos, había personas que decían, no, ese mensaje no es para hoy. Hoy en día, hermanos, ¿a cuántos de ustedes le han dicho algo similar? ¿Por qué predicas de los tres ángeles? Vas a espantar a las personas. Eso todavía no es el momento. Ahora, si no es el momento, ¿para cuándo es? Si el mensaje del tercer ángel se predica desde 1844 y que nos digan que no es, entonces ¿para cuándo es, hermanos? No, en pocas palabras dice en la parte de abajo, no conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. Porque no se alcanza a comprender, hermanos, para qué tiempo, para qué momento fueron dados estos importantes mensajes. Algo ocurrió en 1798. ¿Y qué fue eso lo que ocurrió, hermanos? La herida, la caída del papado en 1798 en manos de los franceses. Y también algo muy importante en la profecía de Daniel. La profecía de Daniel se comenzó a entender desde 1798 y a través de eso, hermanos, unos años más aparece, sí, o nace el gran movimiento adventista. Y yo oí, pero no comprendí. Dije, pues, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos, acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades y no entenderán ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Es por eso que usted lee en Daniel 12:4 que la ciencia se aumentará. ¿Y de qué ciencia estaba hablando allí la palabra de Dios?
la ciencia del conocimiento de las profecías. Esto ocurrió y favoreció entonces a esta generación. Y aparece entonces en la historia, hermanos, el adventismo. Y decía entonces Jaime White, decir que estos tres mensajes deben darse al mismo tiempo es tan absurdo como para enseñar que todos los 7 ángeles de Apocalipsis suenen a la vez. El orden es la primera ley del cielo. Para ese tiempo había personas incluso que decían que ese mensaje era los tres en un momento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, hoy en día entendemos. Y como pregunta de examen, ¿cuándo se dio el mensaje del primer ángel, hermanos? ¿Alguien recuerda cuándo se dio el mensaje del primer ángel? ¿1800 cuánto? 1840. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, como 2, 3 nomás están convencidos. El mensaje del segundo ángel. El segundo ángel. ¿1800 cuánto? 1844. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Acá nuestro hermano dice 1844. Miren, esto es algo preocupante y por eso es necesario que nosotros tengamos que entender, porque es nuestra identidad como adventistas. Hermanos, llegará el momento, dice la sierva del Señor, que hoy parece que nadie nota que incluso estamos aquí reunidos, pero no siempre será así. Llegará el momento que sobre la mesa, como decimos, nos van a venir a cuestionar sobre lo que nosotros creemos. Incluso vendrán historiadores queriendo, hermanos, movernos de nuestra fe. Y si nosotros no estamos afianzados en eso, vamos a ser presa fácil del enemigo. Para ese tiempo, dice James White, y algunos colocaban estos tres mensajes en un momento a todos. Todos los creyentes del advenimiento han estado listos para admitir que el primero de estos tres ángeles simboliza el anuncio de la segunda venida de Cristo y el juicio, que se ha dado especialmente en este país. Aquellos que admiten que el mensaje del primer ángel ha sido dado para ser conscientes no deben enseñar que dura hasta la venida del Señor, porque al hacerlo no dan lugar a los dos que siguen y se sacan y dejan de lado dos eslabones importantes tan distintos ante el segundo advenimiento. Decir que se va a dar el primer mensaje antes de la segunda venida del Señor y el segundo y el tercero después de ese evento es absurdo, demasiado, dice la traducción aquí, grosero para ser presentado por cualquiera. Entonces, hermanos, hoy en día incluso algunos nos han dicho es que esos tres mensajes, incluso el mensaje del primer ángel, se dio y sonó incluso desde el Edén. Ahora, para los tiempos de los pioneros decían, no, ese mensaje se va a dar justo antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, el mensaje del primer ángel. Y hoy entendemos, gracias a Dios y a estos hombres que se enfatizaron, se enfocaron en la verdad, sí, que para hoy nosotros continúa. Ellos llegaron a entender, hermanos, estas verdades. Y por ejemplo tenemos a Urias Smith. El tiempo del mensaje, lo primero que debemos determinar es el tiempo en que este mensaje se ha de dar. ¿Cuándo se puede esperar la proclamación? La hora de su juicio es venida. La posibilidad de que sea, dice, está en nuestro propio tiempo. Hace que resulte esencial para nosotros examinar esta cuestión como seria atención. Para los pioneros, queridos hermanos, era algo muy importante, que para ellos Dios les había dado ese privilegio de poder dar a conocer este mensaje de amonestación al mundo. Habían tres opiniones que podrían ser posibles con respecto al tiempo en que se cumple esta profecía. Número uno, decía Urias Smith, que este mensaje se dio en lo pasado, como en los días de los apóstoles o en los de los reformadores. Número dos, que se ha de dar en un tiempo futuro. O número tres, que pertenece a la generación actual.
Estas eran los tres puntos en los cuales se colocaba el mensaje. Algunos decían, no, a eso le tocó darle a los apóstoles o a los reformadores, es un mensaje pasado. Otros decían, no, esto ni a nosotros nos toca, le va a tocar a una generación en el futuro. Pero había un tercer grupo que decía, no, queridos hermanos, este mensaje nos pertenece a nosotros. Y yo les pregunto en esta tarde, hermanos, ¿este mensaje para qué tiempo es? Para hoy, hermanos. Hoy este es el mensaje que nos ha hecho hablar. Este es el mensaje que nos ha provocado muchas cosas. Y decía entonces James White, por otro lado, este personaje, O. Strong, yo creo que así se pronuncia o me corrigen, en un artículo publicado en la revista El Heraldo, trabajaba duro para eliminar los límites, dice, y llevar el mensaje de los tres ángeles por allá del siglo XII, el siglo XIV, incluso el siglo XVI. Por los días de Waldo, de Wycliffe y Lutero, y decían, bueno, a los reformadores les tocó dar ese mensaje. Pero hermanos, los pioneros llegaron a entender ese mensaje es para esta generación. Y esos mensajes siguen sonando. Y esos mensajes siguen despertando a las personas. Esas conciencias adormecidas, hermanos, cuando el mensaje de verdad presente llega a ellos, hermanos, es tremendo el despertar que está provocando los tres ángeles, no solo en México, sino en todo el mundo. Hoy, a través de las formas de comunicación, podemos tener contacto con hermanos de otros países y compartirnos la experiencia de ellos, cómo ellos también han conocido esta verdad. Esta verdad, hermanos, que ha ayudado a que el mensaje se siga extendiendo por toda nación, por toda tribu y toda lengua y pueblo. Decía entonces James White, decimos que el mensaje de este ángel no se puede aplicar adecuadamente a la predicación de los apóstoles, porque no predicaron que el periodo de juicio había llegado. Por eso es muy importante comprender, hermanos, el tiempo, el momento y el lugar de los escritos de esos principios. Y los pioneros defendían muy bien que ese mensaje no pudo haber sido dado en los tiempos de los apóstoles. Cada época tuvo su mensaje de verdad presente. Entonces leemos, hermanos, este hermoso mensaje: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora nos preguntemos, ¿cómo puedo yo colaborar para que ese mensaje se dé a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para ser un colaborador, para ser parte de ese mensaje que vuele por todo el cielo y vaya a toda nación, tribu y lengua y pueblo? Dios ha dado entonces, queridos hermanos, ha dado talentos, ha dado, queridos hermanos, a sus instrumentos humanos esa verdad. Tenemos esta verdad, y lo que tenemos que hacer entonces es continuar, porque los mensajes de los tres ángeles, dicen lo que está en azul, los tres primeros, ángeles están dirigidos a los que viven en la tierra. Y como los ángeles literales no son enviados a predicar el evangelio a los habitantes de este mundo, debemos concluir que estos ángeles y sus mensajes son símbolos que representan tres mensajes llamados y elegidos de Dios. Entonces, por los siervos llamados y elegidos de Dios. Entonces, hoy en día usted y yo podemos ser esos elegidos por nuestro Dios para dar a conocer el mensaje a todo el mundo, para dar a conocer este mensaje de salvación a esas personas que están esperando con corazones abiertos de que este mensaje pueda llegar. Estos ángeles son enviados simbólicos, decía también Urias Smith, pues la obra que se les asigna es de predicar el evangelio eterno a la gente. Pero la predicación del evangelio no ha sido confiada a ángeles literales, sino a los hombres, y estos son responsables de este cometido tan sagrado. Así lo considera Dios. Entonces tenemos que entender
¿Cuál es el método que Dios ha elegido para dar a conocer este mensaje? ¿Qué es lo que realizaron los pioneros adventistas en su momento? Que el mensaje llegó a diferentes lugares. Estaba leyendo la vez pasada cómo es que el mensaje adventista llegó a nuestro país, a México, y fue a través de un hermano de sostén propio que vino a México y con el conflicto de los siglos comenzó, hermanos, a testificar, a predicar. Y cuando leo, hermanos, por ejemplo, cómo llegó al sur, nosotros venimos de Chiapas, cómo llegó el mensaje adventista a Chiapas, hermanos, es una historia muy interesante y fue a través de la página impresa. Y no fue precisamente porque regalaron libros, porque en aquel entonces cuando se vendía el maíz, el frijol, a veces se mandaba envuelto en papel y por allí iban trozos de la Biblia envuelto en uno de esos granos y así llegó el mensaje adventista al sur de México. Entonces, hermanos, si a través de la página impresa, si a través de la obra médica misionera, si a través de abriendo campos nuevos, a los hermanos del pasado les dio mucho resultado, hermanos, ese es el método que tenemos que continuar haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la palabra del Señor dice: temed a Dios. Y esta es la explicación que encontramos a través de James White. ¿Qué es temer a Dios? Y cuando vamos al libro de Génesis, bueno, hay muchas citas allí, pero por cuestiones del tiempo no las vamos a leer todas. Pero dice, temer a Dios, él lo definía como adorar, obedecer y servir. Y colocaba allí la cita de Génesis capítulo 15 en su versículo 1, que le voy a dar lectura. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón de sobremanera grande. Es que la palabra temer a Dios, hermanos, no es ese temor que hoy en día entendemos o vemos a través de la humanidad o de la sociedad. El temor a Dios hemos comprendido que es la reverencia, la obediencia a su santa ley, a obedecer. Por eso James White lo definía como adorar, obedecer y servir. Y cuando vino Dios hacia Abraham, entonces este hombre correspondió en la obediencia a los principios que Dios hizo. Y con Abraham estableció un pacto, hermanos, que conocemos el resto de la historia. Y vemos cómo a través de esa obediencia, por eso James White define como servir, obedecer y adorar. Vemos cómo Abraham obedeció, cómo adoró, cómo sirvió a Jehová. Y hermanos, gracias a Dios y a este hombre, sí, tuvimos entonces a través de la historia el conocimiento de una gran nación. Y de ese linaje entonces se desarrolla toda la historia de la Biblia en el pueblo de nuestro Dios. La hora del juicio ha llegado. Si el mensaje no ha sido dado en lo pasado y no puede ser dado en lo futuro después de que venga Cristo, ¿en qué otro lugar puede situárselo? Sino en la generación actual, puesto que estamos en los postreros días, precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Y hoy en día, hermanos, hay confusión respecto a este punto. Hay gente que predica 2 tiempos de gracia, o sea que la gracia se va a cerrar para 2 ocasiones, primero para un grupo y después para otro. Pero no, hermanos, la hora del juicio se dio su hora, llegó, comenzó desde 1844 y va a terminar antes de la venida de Cristo y se va a cerrar para todo el mundo. No hay entonces 2 tiempos como por ahí hoy en día escuchamos. La base de esto lo entendemos a través de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Lo que decía Daniel 8:14 y cómo a través de los pioneros llegaron a entender estos tiempos que hoy sostenemos y que hoy, queridos hermanos, también hoy en día es atacado incluso ya esta doctrina que Dios ha dado a su pueblo adventista. Hoy en día se está diciendo de que esto realmente no era el comienzo del juicio.
y atacando incluso los escritos de la sierva del Señor, el don profético y la verdad, hermanos, por todos lados, por todos los flancos, los 4 puntos cardinales, está viniendo el ataque de la verdad que Dios nos ha dejado. Es por eso que nosotros tenemos que entender y defender muy bien, porque esto es nuestra carta de presentación, esto es nuestra fe, esta es nuestra doctrina, incluso es considerado el pilar central de nuestra fe. La purificación del santuario, las 2300 tardes y mañanas, como menciona el conflicto de los siglos. Y voy entonces a avanzar un poco, hermanos, porque quiero llegar a un punto en el que también se llegó a entender, y es en base a esto, Apocalipsis 14:8, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente significa Babilonia? ¿Qué es lo que realmente entonces, hermanos, entendemos por eso? Porque señalamos entonces a la madre de las rameras, a Babilonia, ¿sí? Y señalamos entonces a las iglesias seguidoras, hijas o iglesias caídas. Pero, hermanos, Babilonia, decía la definición de este pionero, James White, Babilonia significa, una mezcla o confusión, lo cual se aplica muy bien a las muchas sectas que albergan una gran variedad de sentimientos. Pero Cristo diseñó que su iglesia fuera una. No decimos que las sectas se convirtieron en Babilonia al caer. Ellos, mientras estaban en su estado dividido y subdividido y unidos con el mundo, siempre fueron Babilonia. Dios permitió que su pueblo permaneciera allí hasta que el mensaje del primer ángel fue rechazado. Entonces lo llamó, lo declaró. Tuvo que entonces negarse el mensaje del primer ángel para darse a conocer realmente lo que estas personas eran. ¿Sí? Ahora, hermanos, hoy en día luchamos contra Babilonia, luchamos contra Egipto, porque nos cuesta todavía deslindarnos de Babilonia, nos cuesta deslindarnos de Egipto. Venimos a veces todavía arrastrando prácticas babilónicas, prácticas egipcias, espiritualmente hablando, pero hermanos, hoy en día tenemos entonces nosotros que definirnos en su totalidad. Decía también Urias Smith, Babilonia significa la iglesia universal mundana, ¿sí? Después de haber visto que no puede ser ninguna de las otras dos cosas a las cuales el término podría aplicarse, debe significar esto. Pero no nos vemos reducidos a esta clase de raciocinio con respecto al asunto. A Babilonia se le llama a la mujer y está implicada allí, Apocalipsis capítulo 17. Entonces, entendiendo esto, la predicación del mensaje del primer ángel trazó una línea entre los profesos seguidores del Señor. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios, al final de cuentas, hermanos, nos ha declarado de que nos va a definir realmente lo que somos. Y hay un mensaje entonces que va a definir inclusive a esta iglesia. Y la palabra del Señor lo ha dicho, hermanos, a través de estos hombres, a través del don profético. Esta lucha que hoy en día tenemos, hermanos, cuando el tiempo pasó, dice la parte de abajo, en 1844, cerró sus puertas contra el evangelio eterno y los ministros dieron su rebaño a beber del vino de la fornicación, de la mezcla, una de verdad y error, que al igual que cualquier producto tóxico entorpece la sensibilidad y le provoca que beba como convertirse de lo que sería entonces revivir. Hoy en día, hermanos, ¿qué es esa parte de Babilonia que hoy en día luchamos como movimiento, hermanos, de sostén propio? ¿Qué es ese punto por el cual, hermanos, muchas veces hemos sido buscados o incluso a veces con engaños hemos caído en esta participación babilónica? Saben, hermanos, uno de esos puntos tremendos y muy grandes
en los cuales el enemigo ha querido ganar terreno ahora, hermanos, en la iglesia. Es a través de los engaños del ecumenismo. Hoy, hermanos, se ha dejado claro, cuando nosotros como iglesia podemos trabajar, ¿sí? ¿Por qué no trabajamos con otros movimientos independientes que se dicen ser de sostén propio también? ¿Por qué nosotros tenemos que estar definidos realmente en lo que predicamos? Pues decía una cita anterior, es que este mensaje, hermanos, ante Dios es considerado tan santo, es considerado tan puro, que no tiene por qué contaminarse con otras mujeres o otras doctrinas o otros movimientos. Dios es un Dios celoso, lo dice las Sagradas Escrituras. Y ese mismo celo, hermanos, es el que nosotros entonces debemos practicar hoy en día. Y a través, hermanos, del mensaje que Dios nos ha dado, es la forma y la manera en la cual Dios ha enseñado a esta iglesia, que ha avanzado, hermanos, a través de este tiempo, aún en medio de las dificultades. La palabra de nuestro Dios, hermanos, ha dejado claro, sí, en el conflicto de los siglos. Si bien los pioneros escribieron, hermanos, y realmente conflicto de los siglos es algo inspirado. Vean cómo lo inspirado con los hermanos pioneros va de la mano, y por eso también sostenemos los escritos de los pioneros. Porque conflicto de los siglos dice lo siguiente: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa claramente confusión. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar con personas que no comparten al 100% nuestro mensaje, en pocas palabras estamos, como dice allí la palabra del Señor, estamos confundidos. No estamos definidos en la verdad. Y esto, aunque es palabra quizás algo dura, pero es una realidad que tenemos que entender. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios, a través del capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia, dice, apóstata. Hermanos, cuando nosotros entonces caemos en los engaños de Babilonia, en pocas palabras comenzamos a andar en una dirección contraria, en apostasía a la verdad. ¿Sí? Y la palabra del Señor es muy clara al definir confusión. Aunque hay parte de la verdad, pero está mezclada con el error, esto se conoce como confusión y apostasía. La palabra del Señor entonces menciona y define claramente qué es Babilonia. Y yo creo que para muchos nos ha quedado claro. Pero como decía al principio, una cita: sí sabemos las definiciones, sabemos que es temer a Dios, sabemos que es Babilonia, sabemos que representa la marca, la imagen de la bestia, pero dice, no solamente es conocer la definición, es aplicarla en nuestra vida diaria. En el diario vivir se define claramente lo que nosotros somos como pueblo, como iglesia. Entonces la palabra del Señor en esta tarde, ¿sí?, nos menciona, hermanos, algo importante, y esto es lo que me llamó la atención al leer esto que escribe entonces este pionero adventista. Aquí está, ¿sí? Esto es lo que describe James White hablando del último mensaje, ¿sí? Este es ciertamente un mensaje terriblemente y solemne, el mensaje del tercer ángel, hermanos. Y si se aplica al tiempo presente, ciertamente es de la mayor importancia, que su importancia sea buscada y comprendida con seriedad. Fíjate bien en el lenguaje. Y el tercer ángel lo siguió
si como hemos mostrado, los mensajes del primero y el segundo ángel han sido dados en los últimos años, es seguro que el mensaje de este ángel que lo siguió también se dirige a nosotros. Tal advertencia implica un peligro, y es aquí a donde me quiero detener un poco. Y hemos resaltado un poco con letras negritas, y es una pregunta que hace aquí James White. Y dice lo siguiente: y nosotros que estamos en peligro de adorar a la bestia y a su imagen, y de beber la copa pura de la ira de Dios Todopoderoso, ¿seguiremos adormecidos y descuidaremos el examen de este mensaje tan importante? Hermanos, eso es una pregunta que le hace a la iglesia en esta tarde. Nosotros tenemos, hermanos, la verdad. Ha llegado la verdad a nuestras manos. Y como tenemos la verdad, también hay un peligro sobre nosotros a la adoración de la bestia y a su imagen. Estamos, dice, seguiremos adormecidos. Vamos a descuidarnos en este último mensaje tan importante. Y decía James White en las letras de color: Dios no lo quiera. Hermanos, es que Dios le ha dado a esta iglesia toda la verdad completa. ¿Quieres saber de profecía? Ahí está la verdad. ¿Quieres saber de doctrina? Ahí tenemos los pilares de la fe. ¿Quieres de salud? Ahí están los escritos. ¿Quieres del hogar? Ahí está el hogar. ¿Quieres de educación? Ahí están los escritos. ¿Qué más nos hace falta, hermanos? ¿Saben? Lo que nos hace falta es despertarnos espiritualmente por completo. ¿Recuerdan la cita que leímos? Si fuéramos misioneros vivos, hablando en el asunto espiritual, si estuviésemos todos activos. Y aquí James White dice: si estuviésemos entonces despiertos, entonces delante de nosotros existe, hermanos, una posibilidad. Es que la palabra del Señor dijo que el enemigo engañaría, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces decían estos pioneros, es interesante cómo los pioneros, hermanos, comprendían este mensaje. Dice aquí entonces Stephen Haskell, los versos 7º y 8º del capítulo 14 del estado, que el primer ángel fue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo ángel al margen siguió a la primera, y el tercer ángel lo siguió también. Todas las naciones bajo el cielo escucharán la advertencia contra la adoración de la bestia. Cada individuo se le dará la oportunidad de honrar al Creador al obedecer su ley y santificar el día de reposo del Señor. Y escuchen con atención la siguiente parte: todos recibirán la luz suficiente para decidir inteligentemente. Por eso, cuando Dios coloque su sello, hermanos, ¿dónde va a poner el sello de nuestro Dios? ¿A dónde pone el sello de Dios sobre su pueblo? ¿En qué parte del cuerpo hace referencia a la palabra de Dios? Sobre la mente. ¿Por qué? Porque aquí está el raciocinio, aquí está esa parte del cuerpo, de la inteligencia que Dios tiene, que Dios dio, al ser humano. Y por eso decía Haskell: todos recibirán la luz suficiente para decidir inteligentemente. Y aquel que decida por la verdad es porque lo razonó, porque lo entendió. Y aquel que decida por el error es porque también, hermanos, así lo decidió de una manera razonada. Y por eso decían estos hombres, y llegaban a comprender muy bien el verdadero significado de este mensaje tan importante, llamado el mensaje de los 3 ángeles. Y hoy también para nosotros, ¿sí?, como pueblo de Dios, tenemos toda la luz de la verdad. Y es muy triste cuando esa luz es rechazada, porque estamos entonces nosotros rechazando esa verdad
y estamos direccionándonos entonces hacia la muerte eterna, porque no hay otro camino, hermanos. O es la vida eterna o es la muerte eterna. Entonces estos hombres llegaron a entender la definición claramente que era la bestia, qué es su imagen, qué es la marca, qué es la adoración de la bestia a la imagen, qué es la ira de Dios, el tormento de la presencia de los santos ángeles y el cordero, la paciencia de los santos, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Y todo esto, hermanos, ellos definieron muy bien, y me llama la atención, ¿sí?, lo que estos hombres comprendían. Y por eso usted no va a encontrar, o al menos que yo esté equivocado, pero en lo personal, no he encontrado que alguno de los pioneros estuviese allí haciendo alianzas ecuménicas, o estuviese incluso yendo a visitar a la bestia. No, ellos no tenían bien definido esto. Se mencionaba en Apocalipsis 15:2, 16:2 y todas las citas que vemos allí en la relación con la imagen, de la manera similar como se habla de este mensaje. La conexión muestra que la bestia se refiere, pero se habla de ella como si hubiera explicado previamente y entendieran bien. Evidentemente, es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos del capítulo 13, que representa la forma papal del cuarto reino. Recibe su sede, poder y autoridad del dragón de la Roma pagana. Y cuando entonces vemos, hermanos, cómo se conjugaba lo que los pioneros llegaban a comprender y entender y escribir con el don profético, Conflicto de los Siglos lo explica muy bien allí. Y los pioneros ilustraron muy bien, hermanos, por allí creo que todos conocemos las pancartas, ¿verdad?, a donde ellos entonces detallaron, sí, con figuras y todo esto para entender el mensaje adventista. En el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo ha creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Entonces, hermanos, los pioneros adventistas tenían claro en relación a la bestia. La definían: la bestia es la potencia católica romana. ¿Sí? Entonces, esta descripción es muy clara, hermanos. Y esto lo tenemos entonces como pueblo adventista desde los tiempos de los pioneros. Esto fue en 1798, dice lo que está en amarillo, cuando recibió una herida mortal que ha sido curada. En ese momento Juan ve otra bestia que sube de la tierra con 2 cuernos como de cordero. Antes de notar la imagen de la bestia papal, la bestia de 2 cuernos reclama nuestra atención. Y entendemos muy bien, hermanos, que la conjugación de estas 2 bestias, tanto la primera como la segunda del capítulo 13, van a entonces a tener protagonismo en este último tiempo. Es allí a donde se da entonces la imagen de la bestia, la proclamación de la ley dominical, y cómo entonces, hermanos, estos mensajes que se daban desde los pioneros adventistas hoy se siguen sosteniendo y predicando, porque esto es verdad presente. Entonces, hermanos, yo les haría una invitación en esta noche. Dios nos ha llamado. Si Dios nos ha llamado y estamos nosotros aquí en este lugar, no es por casualidad. Es porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados, hermanos, para formar parte de una iglesia que tiene una verdad que no puede ser ocultada. Esa antorcha tiene que alumbrar en lo más alto. ¿Y a través de qué formas, hermanos? De una forma muy sencilla se puede predicar la palabra de Dios. Estábamos pasando una situación algo complicada en la familia. Y un día nos sentamos con mi esposa a decir qué vamos a hacer para sostener el hogar. Y de repente se nos ocurrió invitar a un hermano, creo que conocemos al hermano Luis Ángel. Lo invitamos a la casa. Y por algún tiempo atrás
habíamos hecho, hermano, el pan integral, pero no nos salía muy bien. Y entonces invitamos al hermano Luis Ángel y con mucho gusto llegó un par de días y fue todo lo que nos pudo enseñar. Y ahora dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no solo para el sostén de nuestra familia, sino para dar a conocer el mensaje. ¿Y a quién le vamos a vender? Pues al que se nos ponga en el camino. Y entonces, todas las mañanas, cuando podemos, tenemos la costumbre de ir a hacer un poco de ejercicio en un lugar abierto por ahí cerca donde vivimos. Y comenzamos a ver personas que tratan de cuidar su salud al hacer ejercicio y dijimos, bueno, vamos a llevar una revista de salud primero y eso va a ser la entrada. Y después vamos a llevar por allí esta forma de sencilla de llevar una forma de comer lo más saludable posible. Y llevamos los folletos, hermanos. Y hubo personas que se comenzaron a interesar, ¿sí? Y hubo especialmente una señora ya de edad, ¿sí? Entonces que nos vio y dice, bueno, ¿ustedes qué hacen? Miren, nosotros traemos esto, ¿sí? Y le empezamos a explicar que nosotros no practicamos del alimento de alimentos de origen animal y por qué era la razón. Y entonces dice, bueno, dice, yo nunca he probado este tipo de pan, ¿sí? Pero yo quisiera entonces adquirir y probar unos. Y entonces lo probó y le regalamos en ese momento entonces un folleto. Y hemos regalado también, hermanos, el libro El conflicto de los siglos. Y le dijimos, mire, ¿quiere saber más sobre esto? En su tiempo libre, en el momento que usted decida, lea por favor esto. Y si usted tiene alguna duda o pregunta, entonces hágalo saber. Y nos dice, bueno, ¿y ustedes de qué iglesia o de dónde son? ¿Quiénes son? Ya allí comenzó entonces, hermanos, a contactarnos y le dijimos, bueno, nosotros somos de la fe adventista del séptimo día, ¿sí? Y le comenzamos a explicar y sobre la salud y sobre esto. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Hay personas de corazones abiertas, muy nobles, la señora, la persona. Y le comenzamos entonces a compartir. Y gracias a Dios, entonces yo le decía, mire, esta semana no vamos a estar. Ah, dice, yo creo que ustedes se van a una reunión de la iglesia, me dice. Sí, claramente así es. Vamos a estar con nuestros hermanos que también comparten este mismo mensaje. Yo le decía ese día que yo le he compartido a usted. Entonces, hermanos, a través de cosas tan sencillas, tan simples, que así se puedan ver, nosotros podemos compartir el mensaje a otros. Y nos encontramos con una persona que es de la iglesia israelita. Y de igual manera me dice, yo no como el puerco, no como esos panes que son hechos de manteca y no sé de qué otras cosas. Y es casi complicado encontrar un pan que esté lo más adecuado para consumir. Y allá vamos nuevamente y le presentamos entonces, hermanos, el mensaje. Le compartimos entonces la revista de salud. Y gracias a Dios, hermano, a través de esas formas, fue la forma tan sencilla de entrar y hacer un contacto y llevarles la palabra de Dios. A veces, hermanos, es difícil de que nosotros lleguemos y nos presentemos. ¿Saben qué? Miren, esto es la bestia y el papado y esto. Dios no se equivocó. ¿Cómo se considera a la obra médica misionera, hermanos, para llegar a los hogares? Como la cuña de qué dice la palabra del Señor. Y verdad que no se equivoca. Aquel que lo ha experimentado, aquel que lo ha vivido, hermanos, sí, sabe de lo que la palabra de Dios le ha dicho. Entonces, hermanos, hoy nosotros somos portadores de una verdad. Y cuando nosotros regalamos un libro, cuando nosotros regalamos un folleto, hermanos, la palabra de Dios se está predicando y habrá almas que serán alcanzadas a través de esos métodos. Es por eso que Sostén Propio, historicista aquí en México, hermanos, ¿sí?, se ha basado en eso. ¿Sí? E imprimir, he llegado a lugares donde hay hermanos que han producido trípticos, folletos de salud, y eso es lo que reparten, ¿sí? Y hay lugares entonces, hermanos, en los que a través de los tratamientos naturales se alcanza a personas
Y esto nos ha dado resultados, hermanos, porque así Dios lo determinó, porque así Dios lo enseñó y lo instruyó a su pueblo. Y a través de estos métodos, hermanos, que hoy en día se utilizan, incluso en estos momentos se está realizando este congreso a través de un medio en el cual está siendo alcanzado a otros también, las redes sociales, ¿sí? Incluso no nos conocíamos con algunos hermanos y solamente nos habíamos visto o habían visto las participaciones de los hermanos a través de las redes sociales. Personas, hermanos, que se han contactado con nuestros hermanos, quien a través de estos medios el mensaje se está difundiendo. Y es allí entonces a donde Dios comienza a utilizar, hermanos, estas formas, estos dones que Dios ha colocado. A los pioneros adventistas, miren, les tocó viajar. E incluso nuestro hermano Salomón mencionaba a uno de los que fue considerado de los primeros evangelistas de salir de Norteamérica e ir entonces a otra parte del mundo. Muy jovencito, ¿a los cuántos años comenzó a ser un ministro? Decía allí, hablaba de un personaje, ¿se acuerdan? ¿A los 21 años o 22? ¿Cuántos jóvenes de 21 años hay en esta noche aquí? Que pueden ser llamados como fue entonces este jovencito. 21 años, hermanos. Incluso aún menores. Los que comenzaron a organizar aquello de los jóvenes adventistas. ¿Sí? Alrededor de 16, 17, 15 años, hermanos. Muy jovencitos. Y decidieron entonces también participar en el mensaje para darlo a conocer a otros. Y gracias a ellos y a Dios, sobre todo a nuestro Dios que lo utilizó, hermanos, el mensaje adventista se sigue dando y va a alcanzar a todo el mundo. Entonces quiero ir cerrando mi participación, hermanos, con esto, y es a través de estas experiencias que Dios ha dado a esta iglesia, ¿sí? A través de lo que se ha hecho. Algunos hermanos les ha tocado entonces vivir, ¿sí?, la experiencia de dar a conocer al mundo, porque lamentablemente el enemigo está avanzando a pasos agigantados con esto. El engaño de Babilonia, hermanos, se ve por todos lados. Y por otro lado, hermanos, la iglesia está levantando las verdades. Y hermanos, a mí me da alegría cuando nos podemos ver. No siempre estas reuniones están. Y por eso tratamos de hacer un esfuerzo de estar en las reuniones, porque nos vemos como familia. Porque, hermanos, de los que estamos aquí, creemos lo mismo. Podemos hablar el mismo lenguaje. Podemos hablar, hermanos, porque dice la palabra de Dios en Amós 3:3. ¿Qué dice allí el Señor? Podemos andar dos juntos si no estamos, ¿qué cosa? Y, hermanos, la palabra de Dios se responde sola. Claro que no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Pero el enemigo de la verdad está avanzando a pasos agigantados. Y pareciera que estas leyes dominicales no están avanzando, pero lo están haciendo, hermanos, muy en lo oculto. Y, hermanos, por eso nosotros tenemos que estar con los pies bien firmes. Debemos conocer nuestra historia y debemos enseñarle al mundo, dice la sierva del Señor, dónde nos encontramos parados en la historia de la profecía. Y hoy nos encontramos entonces aquí. Nos encontramos entonces en los límites de la Canaán celestial. Y por eso decía James White, corremos el riesgo, porque así como esos hebreos que estuvieron a un paso de la tierra prometida, y un buen número se perdió, hermanos, en las orillas, en las franjas de la Canaán terrenal, así nos encontramos nosotros hoy en día. El enemigo lo sabe muy bien. Y por eso dice la sierva del Señor, redoblará sus esfuerzos, tratando de desviarnos, hermanos, y en las cosas muy mínimas
trabajará para que esta iglesia entonces sea distraída y no dé a conocer el verdadero mensaje. Es por eso, hermanos, que para ir concluyendo, si tu manera de predicar el mensaje es a través de la Reforma Pro Salud, es mostrando los platillos simples pero bien preparados para cómo alimentarnos, yo te animo en el Señor, síguelo haciendo. Si tu manera de hacerlo es hacer a través de los panes integrales, de la manera como Dios nos ha enseñado, y de esa manera las personas van a ser alcanzadas, síguelo haciendo, querido hermano, querida hermana. Si tu manera entonces de predicar y enseñar es a través de la página impresa, es a través de elaborar folletos, trípticos que hablen de la verdad presente, yo te animo a que lo sigas haciendo, aunque a veces pareciera de que eso no da resultados. Recuerdo muy bien cuando lo hemos practicado nosotros allá, sí, una ocasión en Tuxtla Gutiérrez, en un lugar muy concurrido, fuimos a repartir y daba lástima cómo los libros del conflicto de los siglos los encontrábamos después en la basura, apenas acabados de dar. Y un hermano así, de una manera muy triste, fue y dijo, y lo agarró el libro, y me dice, mira hermano, este libro estaba allí. Le digo, no te preocupes, le digo, Dios está viendo que hemos cumplido con nuestra responsabilidad, ellos van a dar cuenta de ello. Y así como algunos lo depositan, hermanos, me llamó la atención, porque había personas que reconocieron el libro y dijeron, es el conflicto de los siglos, sí, regáleme 2 por favor. Yo no sé dónde lo había escuchado, no sé dónde lo había, hermanos, escogido, pero se veía rápidamente que cristianos no eran por su forma de vestir, el aspecto que llevaban. Y yo le decía al hermano, ya ve, habrá personas que sí van a apreciar esta verdad. Y en algún momento esa semilla que se está sembrando va a dar, sí, va a dar frutos. Entonces, si tu forma de trabajar es a través de la obra médica misionera, querido médico misionero, querida médica misionera, yo te animo en el nombre del Señor, sigamos trabajando, pero no descuidemos los principios de la verdad. Si somos entonces evangelistas, predicadores, sigamos proclamando esta verdad, que como iglesia todos tenemos, hermanos, algo que hacer, pero la finalidad es dar a conocer el mensaje de salvación. Y a los hermanos que están encargados de los institutos, hermanos, que Dios les bendiga, les dé paciencia, les dé sabiduría para instruir a los jóvenes y adultos en este camino, porque nuestro desafío es como un Goliat, como en los días de este jovencito David, la bestia y sus aliados. Pero nosotros, como decía David, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y que sea de gran bendición el estar aquí en este lugar. Amén. Dios bendiga su palabra.